Magdalena, ¿cómo andás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Jorge? Vos sabés que los estaba escuchando, ¿no? Sobre todo cuando hablaban con el autorizado Sapsay, ¿no? Que creo que es de los que más saben derecho constitucional, sí. ¿No? Había una frase que me llama la atención de la presidenta, ¿no? Dice que tuvo que acudir a la cadena oficial. ¿Cómo tuvo que acudir? Claro, pero está bien, porque eso muestra el concepto que ellos tienen de la prensa, ¿me entendés? Es como que ellos creen que nosotros tenemos que estar obligados a decir determinadas cosas, y si no las dicen ellos, a la fuerza. Además, si no me equivoco, los medios estatales se pagan, entre otras cosas, con los impuestos que se recaudan de los ciudadanos. ¿O me equivoco? No, tal cual. ¿No? Tal cual. Ojalá pusieran ellos la plata. No es el caso. Por eso, yo cuando, por ejemplo, hay algunos programas olvidables que hablan pestes de todos nosotros, y yo pienso, bueno, pero estos muchachos cobran el sueldo de los graciosos aportes a ganancias que hacemos nosotros, ¿no? Obvio, claro. Estamos pagando que nos insulten. Pero sí, realmente es una paradoja. Yo no sé, la verdad, no tenía antecedentes, pero la decisión de la Corte me parece excelente. Está muy bien, el problema es que el gobierno la acate. Claro, en el caso de Perfil no pasó nada. En el caso de Perfil dieron muy pocos avisos, pero algunos dieron. En el caso de Río Negro también dieron muy pocos, pero no los que tenían, o sea, no recuperaron los avisos que tenían históricamente. ¿Y en el caso de Sosa? Sosa está ahí en la casa. Lo de Sosa es una vergüenza increíble. ¿Cuántos años hace? Hace por lo menos 4 o 5 años que se terminó de definir. En realidad el caso lleva mucho más. Es decir, recordemos para quienes... Sosa era procurador en un momento durante... Procurador de Santa Cruz. ¿Perdón? Procurador de Santa Cruz. Procurador, claro, de Santa Cruz. En un momento el gobierno provincial dividió la procuración y lo dejó sin cargo. O sea, quedó como flotando en la nebulosa. Cuando empezó a investigar cuestiones que tenían que ver con la corrupción del gobierno. No fue el primer Campagnoli, digámoslo así. Claro, está bien, fue el primer Campagnoli. Exacto. Que a propósito, no sé cómo habrá amanecido hoy con su tropa dividida, ¿no? Es un espanto toda esa historia, ¿no? Es un espanto realmente. Porque ese cuarto piso, creo, de la calle Tucumana 900, que les han habilitado, no sé si es algo más que un depósito. Aparentemente es como un archivo, digamos, una información, es un lugar de causas viejas que no le importan a nadie y que nadie va a recuperar nunca. Además, imagínate como lección de vida para ese equipo joven, ¿no es cierto?, de Campagnoli, esos muchachos llenos de entusiasmo, que los pongan a cuidar un archivo. Como lección de vida es terrible. A ver, eso tiene para mí dos caras. Por un lado, el sancionar al que investigó, que es Campagnoli y estos pibes. Y por otro lado, que sirva como ejemplo para los demás. Porque lo que vos le estás diciendo al Poder Judicial es, no se les ocurra trabajar. No se les ocurra trabajar en serio, porque si trabajan en serio terminan en el archivo. Es eso. Sí. Y como te diría, práctica nacional y de instrucción cívica es mala. Sí, claro, es un espanto. Es terrible. A propósito del mundo político, además estoy segura que ustedes lo comentaron esta mañana, el pase de Otacé a las huestes de Massa ha traído un buen revuelo, ¿no? Y va a tener un costo, yo creo, no sé vos, Nico, cómo No, obviamente que sí. Lo que es muy gracioso es que el gobierno empezó a criticar a Otacé, por ejemplo. Por traidor. Claro, por traidor, y le empiezan a recordar todo lo que venían olvidándose. Ayer en 678, por ejemplo, criticaban a Massa por haber recibido Otacé en 678. Durante años se callaron. ¿Vos viste, Magda, que es gracioso eso? Porque todos son Gardel hasta que se van del gobierno. Entonces son el demonio. Y al otro día, ni siquiera dejan pasar 2 meses. Bueno, le pasó a Tinelli también. No, pero todo empezaron a pegar inmediatamente a Massa. Massa estaba con el gobierno. Alberto Fernández. Alberto Fernández. Eso es un mensaje muy inquietante para los funcionarios. Si Alberto Fernández, que se pasó todas las mañanas durante años defendiendo al gobierno y fue jefe de gabinete y la persona que estaba al lado todo el tiempo de Néstor y Cristina, terminó como terminó, ¿qué le espera a los demás? No, es una buena pregunta. Pero además, fíjate que salieron así en legión. Ishi, que es el de José Cepaz, ¿no? Sí. Un demócrata. Enojadísimo. El demócrata de José Cepaz. Un demócrata y progresista. Sí. Lo acusó de traidor. A ver, espérate, acá tengo el diario El Día, que me encanta, está muy bien hecho. Lo acusó de traidor porque sabía que iba a perder su sillón con el masismo e ironizó: al cacique del conurbano ya no le quedan plumas. Bueno, y a las críticas kirchneristas
kirchneristas se sumaron, a ver quién, el de Avellaneda, el de Morón, el de Pehuajó, el de Ensenada, el de 3 de febrero. En cambio, salieron a retrucar los intendentes de San Martín, ¿no es cierto? Y el ex de Avellaneda. Claro. Sí. Ahora, el dato es que después de OTC vienen otros. Vienen otros intendentes del kirchnerismo que se van a pasar al masismo, como por ejemplo, según por lo menos lo que se dice hasta ahora, el intendente de Ituzaingó, Alberto Descalzo, que es una persona clave para el peronismo oficialista, tan clave que fue el recaudador de la última campaña del kirchnerismo, ¿no? El recaudador. Vos te acordás que todo esto se esperaba que pasara en realidad al toque de las elecciones. Cuando el gobierno pierde las elecciones, todos decíamos, bueno, se pasan mañana todos. Después parecía que no iba a pasar y ahora finalmente está pasando, ¿no? Está pasando y son intendentes que tienen que gobernar 2 años. O sea, 2 años y necesitan los fondos del Estado Nacional, pero bueno, la situación me parece que se acelera. Vos sabés que ayer justamente lo entrevisté para el diario, para Perfil, justamente al expresidente del Banco Central, ¿no? Aldo Piñanelli, que junto con Lavagna son el staff de Massa, ¿no? Y bueno, no, él lo tomó con mucha calma y dijo, bueno, suma. La gente lo ha votado durante creo que 23 años que es intendente, es una especie de Stroessner del conurbano. Era difícil que la gente vote a otros en Merlo porque casi no podían hacer campaña, no los muelen a palos a los opositores en Merlo. Igual, todo suma, parece, ¿no? Todo suma. Pero de todas maneras, hay otro tema que acá está el doctor Fernández Amor, seguro que domina. Viste que hoy dan una película en el San Martín que han filmado en la primera casa de Cortázar. Ah, ¿no? Sí, Flavia. Una cosa, de esto más, sí, ¿no? A ver, Flavia, vos tenés, ¿no? Tenía los datos hace un rato, es sobre un cuento de Cortázar y después va a haber una entrevista con la directora del claro, es uno de los primeros cuentos de Cortázar que fue llevado al cine. ¿Cuál? Pero ahí les digo bien el nombre. Josefina Delgado es la que organiza. Josefina Delgado justamente la va a entrevistar, ¿no? Exacto. Yo quiero llegar a la película, no sé si voy a llegar a la película. Es a las 7 de la tarde en el San Martín. Pero la quiero ver realmente. Es una muy buena idea de Lambardi que tuvo de pronto de que haya documentales sobre un tipo tan fascinante como es Cortázar. Es que no tuvo muchas cosas en cine Cortázar, ¿no? Porque tuvo la película de Antonioni, Blow Up. No, las de Antín. Y las de Antina acá. Cartas de mamá, la cifra impar, claro. Y no me acuerdo cuál otra. El perseguidor. El cuento es Diario para un cuento. Voy a estar en el Centro Cultural de San Martín a las 19 horas. Claro, pero lo interesante es ver cómo era la casa de Cortázar, ¿no? Sí. La casa de la infancia. La casa de Villa del Parque, de donde él... ¿O en la provincia? No, en la provincia. En la provincia. En Chivilcoy. Magda, ¿vos lo conociste en persona? No. ¿Vos sí? No. Yo sí. A ver, vos sí contá. Yo lo entrevisté. Contá. Yo lo conocí, él vino en el 83 y muere en febrero del 84, ¿no? Claro, porque ahora se cumplen... Claro, hoy. Él vino durante el gobierno de Alfonsín, cuando Alfonsín había ganado la elección y estaba por asumir, pero todavía no lo había hecho. La gente de Alfonsín estaba toda metida habían hecho un búnker en el Hotel Panamericano y estaban ahí discutiendo la formación del gabinete, que luego va a ser el gabinete de Alfonsín. A mí me llaman de Sudamericana para decirme que Cortázar estaba en Buenos Aires y pido un auto a Clarín. Yo era colaborador del Suplemento de Cultura de Clarín. Me dan un auto y salgo a buscarlo a Villa del Parque, a la casa de la madre. Estoy toda la tarde esperando hasta que en un momento se aparece Cortázar. Hago una entrevista con él, en una situación rara, rara que me pareció a mí rara. Él, por ejemplo, cuando yo toco, el portero me dice, sí, subió. Bueno, subo. Toco timbre y cuando estoy entrando, él está en la puerta, me abre la puerta y le pregunta a la madre, mamita, ¿el señor puede entrar? ¿En serio? Y se escucha, sí, Julio, una voz de una viejita atrás. Y me hace pasar al living y tengo ahí una charla con él. Y después, mirá lo que son las cosas, ¿no? Como yo ahí me termino peleando con un tipo con el que después laburo muchísimos años. Yo hago la nota, la escribo y la llevo al diario. Y el diario no la saca. ¿Por qué? Yo digo, ¿qué pasó? Osvaldo Soriano
que yo no lo conocía en ese momento y que en ese momento vivía en Francia, había vivido en Bélgica y en Francia, era muy amigo de Cortázar, ya había arreglado una nota con Cortázar. Y en el suplemento no sabían esto. Y entonces sacan la nota de Soriano. Yo me acuerdo que en ese momento digo, ¿quién es este hijo de puta de Osvaldo Soriano? Que después termina siendo asesor editorial mío en Página durante 10 años. Yo lo llevo a que labure con nosotros en el diario. Pero bueno, sí, ahí conocí a Cortázar y lo entrevisté. Un tipo, bueno, para mí era increíble entrevistar a Cortázar. Pero, ¿qué te parece? Fumando gitán, con su guayabera. Sí, además... Alto, muy alto. Muy alto, ¿no? Sí, Bueno, huesos largos. Sí. Tengo entendido que tenía un componente genético de la familia, que por eso... no envejecía, tenía un problema... Claro, era lampiño, sí. no envejecía, era como un chico. Era un eterno adolescente, tenía cara de adolescente. Sí. Ahora, y la versión de hoy es que aparentemente, porque siempre se decía, tiene algo a la sangre, no te explicaban qué. Parece ser... ¿Era leucemia? No, parece ser que tuvo SIDA. Ese es el cable que apareció hace un rato. Que tuvo SIDA y que le habría contagiado una mujer a la cual amó muchísimo, que fue su mujer, Carol Dunlop. Carol Dunlop, sí. ¿No? Porque le hicieron una transfusión de sangre estando en Francia y se ve que después hubo un escándalo en ese momento que la sangre estaba contaminada. Esto es lo que dice este nuevo cable, ¿no? Sí, el cable dice eso. Que estaba contaminada, pero bueno, básicamente hay que recordar de lo que se habla es de eso, ¿no? Hay que recordar que el famoso boom latinoamericano, que fue un momento irrepetible de la historia de la literatura. Hay un lindo libro, por si no conocen la historia del boom, que cuenta la historia del boom, que es de Donoso, el escritor chileno, que se llama Historia Personal del Boom, que está muy bueno. Y el boom, que fue cuando irrumpe en el mundo los grandes escritores latinoamericanos: García Márquez, Carlos Fuentes, Roa Bastos, Vargas Llosa. ¿Quién era el argentino del boom? Era Cortázar. Claro. Sí, claro. Cortázar era el argentino del boom. Claro, porque en realidad Cortázar se va y con Aurora Bernardes como traductores de las Naciones Unidas. Sí. Ellos en realidad, en el caso de Cortázar, no se va, digamos, a hacer literatura a Francia. No, se va como traductor. Y yo me acuerdo cuando salió Rayuela. Fue tan impresionante la repercusión, porque incluso podías leerlo en un sentido y volver a leerlo en otro, ¿te acordás? Claro, tenía por lo menos 2 lecturas, según alternaras el orden de los capítulos. Y eso era absolutamente fascinante. Sí, claro. Y no sé si ustedes se acuerdan que había una secuencia muy significativa, que es cuando Talita, la protagonista Talita y Traveler, se cuelgan de una cuerda de una casa a la otra para cruzar y tratan de cruzar, que es todo un símbolo, es decir, cómo cruzás la vida, etcétera. Y la travesía de Talita y Traveler dura varias páginas y es realmente admirable, ¿no? Claro, recordemos que con Casa Tomada siempre fue recordado o interpretado durante años como una crítica al peronismo, ¿no? Sí. Lo hablamos acá. De hecho, en algún momento Julio Cortázar dijo: me voy porque los bombos me tapan a Bela Bartok. A mí me gusta escuchar a Bela Bartok. Luego Cortázar dijo que no era así y se amigó un poco con el peronismo, sobre todo cuando el peronismo entró en el guevarismo, en los 70, claro, qué sé yo, ¿no? Pero fue un tipo que desde la izquierda consideraba el peronismo como una forma de dictadura o algo por el estilo, ¿no? Las cartas las películas de Antin, como por ejemplo Las cartas de mamá, pues bueno, son la cumbre del cine de Antin, sin duda, ¿no? No sé qué opinan ustedes, pero es lo mejor que hizo Antin. Sí. La vi hace muchos años, confieso que hace 30 años no vi ninguna de las películas esas de Antin, ¿no? No, pero no te las pierdas, blanco y negro. Incluso La juventud de Sergio Renán, que es uno de los protagonistas en Cartas de mamá. Si no recuerdo mal, la protagonista de Cartas de mamá, me parece que era Luisa Beil, creo. No estoy segura. Pero como vos decís, Jorge, hace mucho tiempo. Pero la emoción que teníamos así de jóvenes, aparece algo de Cortázar. Claro. Yo he esperado el libro de Cortázar. Sí, totalmente. Me enteraba por el diario que había salido en tal país y después estabas meses diciendo, bueno, llegará acá, pues aparte, durante la dictadura, suponete, que no entraba, o entraba algún libro sí, otro no. Era un quilombo. Y estar ahí esperando un libro de Cortázar, y te alegraba ver un nuevo libro de Cortázar, sin duda. Y después acordate que cuando se filma Blow Up, ¿no? Antonioni, ¿no? Claro. Antonioni es justamente sobre la base de un cuento de Cortázar. Sí, Las babas del diablo. Claro.
Sí. Y eso, quizás, no sé si me equivoco, pero por ahí lo proyecta a él al escenario internacional. Esto que decía más temprano Jorge sobre el boom y la inclusión de Cortázar en el boom, hay una anécdota muy interesante que es que Vargas Llosa y García Márquez ganan un premio, uno de estos tantos premios que ganan, que es muchísimo dinero, y deciden donarlo, que es un premio que se paga anualmente, les pagan una cantidad de dinero, y ellos lo donan y crean la Cátedra Cortázar en la Universidad de México, en el DC, y que existe hoy. Es una cátedra dedicada al estudio de Cortázar y se gestiona y se autogestiona con dinero donado por estos dos grandes escritores. Perdón, pero ¿ustedes se dieron cuenta que no tenemos intelectuales de esa representatividad en la Argentina desde hace 20 años o 30? Sí, por lo menos. Sí. No, porque estaba pensando, Borges, Cortázar, Sábato, Bioy, Mújica Lainez, Dios santo, Sí. estamos pasado por la bandina, o sea, ahora ¿quién hay? Foster. No, pero vos me entendés. No, hay algunos buenos escritores, pero no tienen la talla pero de esa, de esa entidad. De esa entidad no hay. No. De esa entidad ya no. De esa entidad no hay ninguno de ellos. Se está produciendo ahora recién una nueva movida literaria que yo creo que en unos años va a dar que hablar, pero tuvimos años muy yermos, digamos, de literatura. ¿Qué movida? Y ahora hay 4 o 5 autores que para mí van a trascender pero que son muy jóvenes, pero lo poco que vengo leyendo de ellos va a dar que hablar en muchos años. Y recordemos que el anterior, Flavia, que son Saer, Piglia, Aira, por ejemplo. Pero incluso Saer, Piglia, Aira no tienen nada que ver con Sábato, Borges, Cortázar, perdón. No tienen porque no lograron... Aira era ghostwriter, digamos, más allá de que Aira escribiera bien, era ghostwriter, digamos. Yo no me imagino a Borges escribiendo libros a pedido, ¿me entendés? No, pero Aira es muy valorado por la crítica y por alguna crítica internacional también, pero no lograron... Hay más críticos y menos escritores ahora. Hay más no críticos y menos escritores. Saer, por ejemplo, que es un gran escritor, siempre fracasó ante la crítica y ante las ventas, ante el mercado en Europa. O sea, no los reconocieron. Sí, efectivamente pasó algo que nos borró del mapa internacional. Lo que pasa es que supongo que ahí, y nos remontamos, pero remontémonos años atrás. Yo no le he conocido a Victorio Campo, pero me parece que la revista Sur, y esto... Bueno, también, claro, hoy no hay una revista literaria de la importancia. Esto Carlos Fuentes me lo dijo. Tú no sabes, chica, lo que era esperar la revista Sur cuando llegaba. Estábamos todos pendientes. Cosa que me sorprendió. Yo no pensé que era así. Y lo que hizo Victoria, eso sí me lo contó Murena personalmente. Victoria, por ejemplo, a los escritores que estaban en situaciones de enfermedad o con problemas económicos, en la redacción de Sur había un cuarto, e incluso el propio Murena me dijo, yo me habían operado, no sé, y la convalecencia yo no tenía dónde pasarla. Y Victoria me llevó ahí donde me cuidó una enfermera. Y claro. Sí, los escritores que trajo, ¿no? Graham Greene, Tagore, es decir, tantos escritores mundiales que venían acá. No, fue un faro cultural y literario. Buenos Aires fue un faro cultural y literario. Y eso duró hasta los 60 y un poquito los 70. Después, hay que agradecerle también a la gente que lo hizo posible, ¿no? En este caso Ocampo y Sur. Sí, claro, ¿no? Sí, claro. Yo el día pensaba eso cuando se discutía el fútbol para todos. Diría, ¿qué diría Borges con fútbol para todos? Sí. ¿No hubiera estado buenísimo que estuviera vivo el viejo para hablar de fútbol para todos? Se le hubiera ocurrido, por ejemplo, de todo esto. Estaría burlándose hace años. Era un genio en el arte de injuriar, así que seguramente iba a tener algún buen cuento, iba a escribir un muy buen cuento. Y al revés, ¿cuál sería la posición del gobierno frente a Borges? Porque tampoco sé si se animarían a pelearse. Sí, bueno, a lo mejor sería tipo Bergoglio, que lo odian, pero no dirían nada. Y se atrevieron con Vargas Llosa hace 3 años, lo querían lo matarían. Pero vos no te acordás que en la primera presidencia de Perón, como Borges era realmente un adversario del régimen. Era inspector de gallina. Claro, lo nombraron, creo que era inspector de ferias públicas. Una cosa así absurda, como te lo imaginas a Borges trastabillando por las ferias municipales, ¿no? Una cosa absurda. Pero pero Borges, como vos decís, era sanguinario y lapidario en sus juicios. Pero no ha tenido reemplazo. No. Yo creo que, claro, me parece que igualmente cuando uno mira las historias de la literatura en varios países, sobre todo de Latinoamérica, cuando hay estos boom o estas generaciones tan
bestiales, ¿no? Estamos olvidándonos de un montón de autores argentinos como Arlt, por ejemplo, que generan y crean... Bueno, sí, pero es anterior, yo estoy hablando de más pero bueno, reciente. ponele, vos arrancás así el siglo XX, entonces es muy girondo, ¿no? O sea, arrancás con un piso muy alto y después las nuevas generaciones se crían y se reescriben a la sombra de estos grandes escritores y lleva mucho tiempo despegarse del padre, digamos. Matarlos. No, pero sin embargo, por ejemplo, la excursión a los indios ranqueles de Quiroga es... No, de Mansilla. De Mansilla, perdón. Es absolutamente un clásico y sigue siendo un bestseller. No sé si es porque es material de texto de primero, creo. Porque es buenísimo, aparte. Sí. Pero tiene historias maravillosas. Claro. ¿No? Y el Facundo de Sarmiento, ¿no? Sí, sí. Bueno, vos sabés que qué vergüenza. Recuerdo haberlo leído en el colegio y no haberlo releído. ¿Vos lo releíste? Sí, yo lo releí hace 10 años. Yo lo releí uno de los libros vez. más fascinantes de la Argentina de todos los tiempos. Ah, sí. Me pareció una novela increíble de un tipo que hace la biografía de alguien a quien detesta y termina exaltándolo sin querer, ¿no? Y con esa prosa magnífica y parece realmente es una mezcla de panfleto, de libro periodístico, de ensayo, de novela, de western, de todo eso junto en un solo libro. Yo se lo recomiendo a todos, realmente es extraordinario leer hoy ese libro de Sarmiento, ¿no? Y después estaba acordándome que hubo una ola derechista con Hugo Wast, claro, ¿no? Que era la corbata celeste. Bueno, ¿no? Lugones. Y Lugones, la hora de la espada. Lugones también, claro, pasó del socialismo al conservadurismo y a cierto nacionalismo de derecha directamente, ¿no? Militarista. Hay grandes escritoras que no estamos nombrando, ¿no? No me quiero olvidar en esta lista de grandes escritores de esta época que sigue estando y sigue siendo vigente y la seguimos teniendo, que es Griselda Gambaro. La literatura argentina ha dado un teatro de una calidad... bueno, fue el alma del Ditela. Fue el alma del Ditela, justamente. Fuera de serie es muy difícil. Cuando Gambaro hace una obra sobre dos hermanos mellizos, que no me acuerdo cómo se llamaba, pero que en el Ditela llevó multitudes, ¿no es cierto? Realmente yo creo que nos abrió la cabeza a muchos. Ella sí es reconocida como dramaturga en todo el mundo, ¿eh? Sí. Sus obras de teatro son muy reconocidas como algo nuevo, verdaderamente interesante, ¿no? No quiero parecerme a las preguntas de Sofovich, pero contame, Jorgito, ¿vos qué lees los fines de semana? No, ahora estoy escribiendo, entonces como estoy escribiendo, no estoy leyendo, no, en general si estoy escribiendo no estoy leyendo. Leo cosas que tienen que ver con lo que estoy escribiendo, estoy con el libro 10K, estoy leyendo material que me sirve exclusivamente para el libro. Causas judiciales. Causas judiciales, diarios, no hace y libros unos meses que no estoy leyendo nada. Y libros de los cuales he leído algunos muy interesantes. El otro día Campanella citaba el texto de Ricardo Leis, que está muy bien, un testamento de los 70. Un ex montonero que se exilió en Brasil y que tiene una visión muy crítica sobre la violencia política, muy interesante. Hizo un libro de diálogo con Fernández Mejide también, que está muy bueno. El libro de Katz está muy bien también, lo del simulacro, que plantea que esta es la época del simulacro, que es distinto a la mentira, ¿no? No es lo mismo el simulacro que la mentira. Bueno, Graciela con su libro Eran hombres y no héroes. Yo creo que no solamente es un libro interesantísimo para ubicarte en la época, ¿no es cierto?, de la dictadura, sino que es de un coraje extraordinario, porque es la madre de un desaparecido, que ubica las cosas. Bueno, la línea política de lo de Graciela tiene mucho que ver con Leis, mucho. Leis publicó este libro un poquito antes y es muy coincidente, está muy bien, ¿vale? Está muy bien. Pero no estoy leyendo ficción porque no... Aparte, es que yo tengo un problema, que para leer ficción tengo que estar afuera de todo este quilombo, no puedo. O sea, leo ensayos cuando estoy en este quilombo, ¿me entendés? Pero no leo ficción, porque no me da la cabeza. O sea, ya bastante quilombo pasa en la vida. ¿Pero cuándo estás afuera de este quilombo? Y cada años, sí. Pero no, es así. Cuando lo echan. Cuando me echan, mire, cada tanto me echan de algún lado. Bueno, cuando me echan, leo ficción, me pongo al tanto. O leo poesía. Yo he leído muchísima poesía cuando era chico, muchísima. Uno de los prólogos más interesantes que yo leí, un libro de poemas, lo escribió Jorge. Y escribí también, pero más que nada leo, ¿qué? Uno de los prólogos más interesantes a un libro de poemas que yo adoro, que es el de Bukowski, lo escribiste vos. Ah, ¿te gustó ese prólogo?
monólogo, sí. Muchísimo. Sí, ahora, lo que sí han desaparecido son esos personajes que vos veías por la calle. No solamente Borges, que siempre circulaba por la calle Charcas y Maipú, bueno, vivía ahí, ¿no? Pero por la Galería del Este, después cuando ya... ¿Vos conociste la casa de Borges? Sí, claro. Sí. Era un departamento en la esquina. Sí. Borges tenía en la puerta una chapa de bronce, como uno pone ingeniero agrónomo, que decía Borges. Sí, sí. Increíble. Sí. Y tenía, bueno, la famosa y legendaria ama de llaves. Sí, Fanny. Fanny, que realmente fue el gato, Beppo. De una fidelidad extraordinaria. Incluso me acuerdo una vez haciendo la cola en el Banco de Galicia, delante mío estaba Borges con su ama de llaves, con Fanny, y él sacaba, típico de Borges, del bolsillo, venía de un viaje, una especie de bollo de dólares, todos arrugados, todos hechos una pelota, y Fanny le decía, pero no, señor, fíjese bien, acá hay tanto. Entonces le iba contando y planchando los billetes, ¿no? Esto, además, me gusta contarlo por la gente muy infame que la acusaba a Fanny de haberlo acaparado y qué sé yo, en fin, cosas horribles. Pero realmente fue un personaje, y uno veía a esa gente por la calle, ¿no? Lo mismo que Mujica Lainez. Mujica Lainez no andaba tanto por el centro. Bueno, era Bioy en la Biela. Bioy era el restaurante de la Biela. Es cierto. Comía dos veces por semana ahí. Y en Lola. Y el Lola, claro. Lola, sí. Y Ernesto Sábato también venía mucho al centro, sí, claro, casi todos los días. Y muchas veces... ¿Qué pasó con la casa de Sábato? Que iban a hacer un museo y al final... Está luchando ahí el hijo por construirla. Necesita increíble esa casa. Los fondos para varias veces de Santos Lugares. Claro, en Santos Lugares, sí. Bueno, parece que la provincia había quedado en poner una plata. Sí. Y esa plata está tardando mucho en llegar. Y sí, la verdad que es una casa que debería ser un monumento nacional. Pues además, mira, hay que contar ciertas cosas. Yo me acuerdo cuando no había contestadores en los teléfonos, o sea que cuando llamaba tenías que levantar vos el tubo. Cuando ellos solos, Matilde y Ernesto, vivían en esa casa que tenía un baldío de fondo. Ahora hay una casa, pero antes era un baldío. Las amenazas que recibían todas las noches. Ellos le abrían la puerta a todo aquel que viniera a contarles su desgracia, su persecución. Y por eso yo creo que es una casa histórica en la que, bueno, después vinieron tiempos más tranquilos, ya Ernesto pintaba, en fin, etcétera, etcétera. Pero ojalá la provincia tenga una parte de presupuesto para arreglarlas, ¿no? Qué terrible que eran las pinturas de Sábato, me hiciste acordar, que eran re tristes. Muy tristes. ¿Viste? Góticas, sí, también, ¿no? Sí, dramáticas. Bueno, claro, vos laburaste con él años en la CONADEP. Claro. Sí, no, además lo conocía de antes de la vieja chacra de Gallardo en Bella Vista, que él era muy amigo de los Gallardo, de los hijos de Ángel Gallardo. Y siempre iba y charlaba, y a nosotros nos parecía deslumbrante. Escribió El túnel, ¿viste? Claro. Todos así. Además, Graham Greene le escribió una carta, entonces, viste, ya el sumo. Y Camus habló de él. Claro, tenía correspondencia con Camus. Dijo que era un gran escritor, ¿no? Ahora es un tipo, viste, que ahora está completamente olvidado. No hay nadie que lo reivindique en la Argentina. Sí. No hay ningún crítico ni ensayista en la Argentina que reivindique a Sábato. Y sin embargo, los ensayos de Sábato del 50 sobre ciencia estaban buenos, ¿no? Estaban muy bien. Sí. Hay un Uno libro. y el universo. Hombres y engranajes, uno y el universo, sí, claro. Él era físico. Claro, bueno, él era físico. Sí. Hay un libro que habla mucho de esto, qué se hace con la memoria y cómo se construye, que es de Beatriz Arlo, que a mí me gusta mucho, que se llama Tiempo Pasado, Cultura de la Memoria y Giro Subjetivo, en el que Beatriz rescata mucho esto que está pasando. Decimos, qué objetos o qué espacios o qué se reivindica, qué no se reivindica, de quién se habla, de quién no se habla y cómo se construye la memoria y el pasado cultural de un pueblo. Y bueno, y nos pasa esto, ¿no? Hay grandes monumentos a situaciones que no estaban presentes en la memoria colectiva y hay grandes olvidos de cosas que hace 10, 15 años eran como algo muy corriente y muy de nosotros, ¿no? ¿Sabes qué sensación tengo que, a medida que hablamos de todo esto, que en una época acá en la Argentina discutíamos ideas? Claro. Sí, claro. Y que ya no. Mira, y que desde hace mucho tiempo no. Lo del simulacro viene a cuenta de esto. El mundo de Beatriz Guido y Torre Nilsson, por ejemplo, era un mundo muy particular. Beatriz, por ejemplo, se sentaba en la confitería del Molino y recibía, entre comillas, ¿no?, a la gente que quería hablar con ella. Y Babs, en cambio, no, era más retraído. Pero no sé si ustedes están de acuerdo, pero La Casa del Ángel, ¿no es cierto? Y todas las películas que se hicieron sobre ellos
no solamente trascendieron acá, me acuerdo que fue tapa de Time, La Casa del Ángel, ¿te acordás? No, vos no te puedes acordar. Yo sabía, pero supe, sí. Y además cuando van al Festival de Cannes, que ganan la Palma de Oro, no sé, un premio muy importante, bueno, acá hay todo un fermento que después no se vuelve a repetir, ¿no? Cine y literatura, así juntas, ¿no? Sí. Gracias, Magda. Hasta mañana. Hasta mañana. 2 minutos pasan de la 1. Che, Jorge, te vi con Sofovich contestar todo, sabés todo, impresionante. Ahora te hago yo una pregunta. Bueno, dale. ¿Vas a saber?